Muy bien. Cabe destacar que los regímenes de profilaxis, lo más común o el preferido aquí es el de trimetoprim con sulfametoxazol. Aquí en las guías de AIDS-Info te recomiendan la dosis oral de la pastilla sencilla una vez al día, aunque en otras guías también recomiendan 3 dosis por semana de tabletas de doble dosis, pero también se pueden dar regímenes alternos con dapsona o atovaquona. Cabe destacar que todos los regímenes para prevenir toxoplasmosis son útiles para prevenir neumonía por neumocistosis Girovechi y que regularmente se van a iniciar antes del riesgo de toxoplasma con menos de 200 CD4 para la indicación por neumocistosis. Se descontinúa la profilaxis primaria cuando el paciente tiene más de 200 CD4 por 3 meses como respuesta a terapia antirretroviral o que eh, haya tenido un conteo de 100 a 200 CD4 igual por más de 3 meses, pero que tenga la carga viral de VIH indetectable, sobre todo en estos pacientes que tienen senectud inmunológica y nunca recuperan el conteo de CD4 a más de 200. Ahora, en cuanto a los pacientes que ya tienen la infección activa, el tratamiento, eh, digamos, preferido es pirimetamina, 200 miligramos de dosis de carga, seguido de 50 miligramos diarios más sulfadiacina, 100 miligramos diarios cada 6 horas, y ácido folínico, o otro nombre de lo mismo, leucoborina, de 10 a 25 miligramos diarios. Esto para pacientes menores de 60 kilos y mayores de 60 kilos, las dosis vienen en la pantalla, son superiores. Y el tratamiento regularmente dura durante 6 semanas. Debe de haber un control radiológico y debe de haber una respuesta sintomatológica a las 6 semanas. Si no disminuyen eh, digamos, la gravedad de las lesiones o el número de lesiones y el paciente sigue sintomático, debemos de extender la terapia, la terapia y evaluar si existe alguna otra posible enfermedad diferencial. Los regímenes alternativos pues son pirimetamina con clindamicina, que pues sería el que más regularmente usaríamos aquí. Esto también sería en combinación con ácido folínico. Puede ser también trimetoprim sulfametoxazol o atovaquona, ya sea asociada o como monoterapia. Pero la efectividad de estos regímenes, sobre todo los que no contienen pirimetamina, pues es inferior. Ahora, cuando un paciente tiene resolución sintomatológica y disminuye importantemente o desaparecen las alteraciones en imagen, debe de continuar con dosis diarias de pirimetamina y sulfadiacina, con el ácido fólico añadido, claro, para evitar la toxicidad, por un tiempo, digamos, inespecífico, que ahorita vamos a decir. Igual en los regímenes alternativos, esta terapia va a continuar hasta que el paciente tenga de manera sostenida por más de 6 meses más de 200 CD4. Si el paciente en algún momento llegara a tener menos de 200 CD4 por la razón que fuera, reiniciamos la terapia de sostén o de mantenimiento hasta que el paciente tenga más de 200 CD4. Nosotros debemos de monitorizar a los pacientes que tenemos bajo estos tratamientos. Uno, porque el inicio de terapia antirretroviral no hay en la evidencia alguna recomendación clara, ya que no se ha visto modificaciones en la mortalidad, en la desaparición de los síntomas o en el pronóstico en general, en el inicio de terapia antirretroviral temprana o tardía, diciendo en las primeras 2 semanas o después de las primeras 2 semanas o después del mes.
La mayoría de los clínicos o hacen la siguiente recomendación que la refieren en AIDS-Info, que es de 2 a 3 semanas de inicio del tratamiento contra toxoplasmosis cerebral. El seguimiento debe ser estrecho, de cada 4 a 6 semanas debe de haber un control por imagen hasta que desaparezcan las lesiones y debemos de tener en cuenta que la pirimetamina tiene muchísimos efectos adversos. Sobre todo podemos presentar exantema, náusea, supresión medular. Estos efectos adversos regularmente van a revertir con aumento de la dosis de ácido folínico, ya sea a 50 o 100 miligramos diario. Y eso sería todo en cuanto a toxoplasmosis cerebral. Pasando a la siguiente patología, que es la leucoencefalopatía multifocal progresiva, esta es una patología que igual va a partir de un patógeno que es de distribución mundial y que la mayoría de la gente ha tenido una infección regularmente subclínica o no significativa. ¿Qué es lo que causa esta enfermedad? El virus JC. Y regularmente esta presentación es una enfermedad desmielinizante en pacientes inmunosuprimidos. Los pacientes regularmente son pacientes con VIH con conteos de CD4 menor a 200. También podemos ver que con la terapia antirretroviral ha disminuido significativamente su incidencia acumulada. Pero también en otro tipo de inmunosupresiones primarias o asociadas a malignidad o por ejemplo trasplante de médula ósea, eh, podemos encontrarlas. Una presentación que me parece también bastante particular e interesante es en esclerosis múltiple. El uso de natalizumab puede desencadenar eh, una reactivación del virus JC. Entonces, este patógeno es un poliomavirus de distribución mundial. Regularmente nos infectamos cuando somos niños y los anticuerpos de IgG son positivos hasta en el 86% de adultos sanos. Se mantiene latente este virus en el riñón y en el sistema linfoide y se activa durante inmunosupresión. Sufre una serie de rearreglos del DNA y cambia su disposición proteica de tal manera que se hace neurótropo y suele infectar los oligodendrocitos. Entonces migra al sistema nervioso central y causa esta patología. Regularmente podemos encontrar las lesiones en dos disposiciones. Las lesiones más comunes que se presentan hasta en el 97% de los casos son radiológicamente aparentes y se llaman leucocorticales. Son grandes lesiones que regularmente afectan sustancia blanca adyacente a sustancia gris o a la corteza cerebral y cursan con desmielinización extensa de estas áreas. Existen otras lesiones que se dan dentro de la sustancia gris, que son las intracorticales, que son pequeñas, de 0.03 milímetros hasta 0.6 milímetros, que regularmente no son aparentes en las imágenes y no son clínicamente significativas. Entonces, dado que estas lesiones desmielinizan la corteza subyacente, podemos nosotros inferir que la clínica va a ser de focalización. Es decir, si el paciente tiene una lesión subcortical occipital, va a cursar con hemianopsia. Si es frontal o parietal, pueden ser síntomas motores o sensitivos. Si el paciente tiene afección de los pedúnculos cerebrales o la materia blanca profunda adyacente a los ganglios basales, va a cursar con síntomas de extrapiramidalismo. Y en raras ocasiones vamos a tener alteraciones no focalizadoras como convulsiones o alteración del estado mental. Entonces, regularmente vamos a hablar de que existen varias formas clínicas. La más común es la clásica, que va a presentar alteración del estado de alerta, déficit motor, los datos de focalización, pero rara vez va a tener datos de hipertensión intracraneana el paciente, porque suelen ser lesiones no fuertemente inflamatorias. La variante inflamatoria está asociada a
síndrome de reconstitución inmunológica y regularmente se va a dar en contexto al inicio de la terapia antirretroviral, pero también puede suceder en otros momentos, igual en el momento que retiras inmunosupresores en pacientes trasplantados o en caso de esclerosis múltiple, cuando al paciente le están dando natalizumab, le da leucoencefalopatía y se lo retiran, puede haber un empeoramiento por reconstitución inmunológica. Existen formas especiales que son variables muy localizadas, como la neuropatía de células granulosas de virus de JC, que son las células granulosas del cerebelo que dan ataxia, dismetría, atrofia de manera aislada, o variables más difusas como encefalopatía por virus JC o afección meningia, las cuales pues van a tener datos diversos. En cuanto a la imagen, también va a ser muy rico lo que podemos ver. En la TAC es muy baja la sensibilidad, va a ser las lesiones más aparentes en la resonancia magnética y podemos apreciar múltiples sitios de desmielinización que no respetan territorios vasculares. Regularmente no tienen efecto de masa ni realzan al contraste, a menos que cursen con reconstitución inmunológica, en donde pueden hincharse por la reactivación del sistema inmune. Su localización es subcortical eh, en los hemisferios hasta el 70% de los casos, pero pueden afectar cerebelo y ganglios de la base en un porcentaje menor. En la TAC, pues nada más se va a ver como hipodensas. En la resonancia magnética vamos a ver hipointensas en T1, como podemos ver en la parte derecha de esta diapositiva. Vemos una lesión eh, occipito-parietal que se ve hipointensa debajo de la corteza. Eh, no van a tener realce al gadolíneo si no cursan con síndrome de reconstitución inmunológica. Y en el FLAIR se van a ver fuertemente hiperintensas, que pues, son la descripción de desmielinización, ¿no? Si le realizan espectroscopía, vamos a ver que estos focos van a ver disminución de N-acetilaspartato y aumento de colina, esto dado por la destrucción de la pared de, de las células de los oligodendrocitos y la mielina que se está soltando, la respuesta local a estos fenómenos. Entonces, cabe destacar que todo paciente con déficit neurológico focalizado, que sea subagudo en inmunocompresión, debemos de sospechar de esta patología, sobre todo si no tiene datos de hipertensión intracraneana. El abordaje regularmente, pues vamos a ver el estado de inmunosupresión. En caso de VIH, pues ver la carga viral, el número de CD4 y vamos a hacer una punción lumbar. Cabe destacar que en esta punción lumbar el análisis general citológico va a ser con cambios leves. Puede haber una pleocitosis que regularmente va a ser leve, una hiperproteinorraquia moderada y esto puede ser un poco más marcado en la variante inflamatoria. Esta punción lumbar nos va a servir para pedir PCR y exámenes para buscar diferenciales y para hacer una reacción de cadena de la polimerasa para virus JC. Cabe destacar que existen varias generaciones de esta prueba. En la normal vamos a tener una sensibilidad de 60-90%, pero si el paciente ya está con uso de antirretrovirales, disminuye la sensibilidad. Existen PCRs más modernos, ultrasensibles, que aumentan la sensibilidad. Si sale negativo en 2 ocasiones y ningún otro diferencial es compatible, podemos realizar una biopsia para realizar inmunohistoquímica e hibridación in situ. La serología, como es muy prevalente la serología positiva, pues no nos es útil.